Ok, como les estaba comentando en uno de los videos anteriores, todo esto que ustedes pueden ver acá parte desde la base de la utilización de AutoCAD. ¿Y qué es AutoCAD? Es un programa de dibujo técnico con el cual no solamente se pueden dibujar casas o arquitectura en términos generales, la arquitectura es muy amplia, también se pueden generar trabajos particulares como por ejemplo una silla, una mesa, un automóvil, parte desde el uso de AutoCAD. A pesar de que ya existen programas más especializados, se puede trabajar la volumetría en AutoCAD e incluso con un LOT, un nivel de detalle bien avanzado, para luego exportar a estos otros programas especializados, siendo así o cumpliendo de esa forma con la interoperabilidad. Vamos a hablar de AutoCAD y la empresa creadora de AutoCAD. Vamos a partir primero por la interfaz. Vamos a abrir el programa, en este caso lo vamos a hacer con la versión 2022 y vamos a hablar de los orígenes de AutoCAD. La fundación, o mejor dicho, la empresa creadora de este software es Autodesk, y Autodesk la creó John Walker, el cual tiene un par de libros escritos, ojo, que les van a servir mucho porque tiene un libro que prácticamente no tiene que ver con AutoCAD y sin embargo de manera indirecta sí nos serviría mucho. Ok, el nacimiento de AutoCAD, el primer lanzamiento fue en el 82, en 1982, fue distribuido en disquetes. Imagínense. Esto ya era una innovación porque permitía dibujar en pantalla sin empezar de cero. Ese es el problema que tenían antes los dibujantes al dibujar en papel, o a veces tenían que cortar a mano las hojas y ese tipo de cosas, era algo muy... hacer cirugías como si fueran un cirujano. Después tenemos una evolución ya en el año 86, en donde se convierte en el software más utilizado en el mundo. Cabe destacar que existen muchos software CAD, no solamente AutoCAD como tal, sino que existe, por ejemplo, que también es muy antiguo, Archicad, ¿cierto? Que termina siendo el primer software BIM con el que se puede utilizar la metodología BIM, Building Model Information. En la década del 90, AutoCAD se convirtió en el primer CAD compatible con Windows, lo que facilitó su adopción masiva. Y aquí yo quiero hacer hincapié en mi formación personal, porque empecé a ser muy intruso desde niño en esto de la computación y la tecnología en términos generales, y por allá por el año 98 fueron mis primeros pasos en AutoCAD. Después tenemos lo de la interoperabilidad, de lo cual nos vamos a afirmar mucho. Ya en el año 2000 la versión R15 permitió crear comandos y macros propias, que también las vamos a utilizar mucho, sobre todo con inteligencia artificial. La interoperabilidad en el formato WG se convierte en el estándar facto para intercambio de planos técnicos, lo que también vamos a hacer con SketchUp y otro tipo de programas también como Unreal. Tenemos un impacto global en donde AutoCAD se consolidó como la herramienta indispensable de arquitectura. O sea, ya hay mucha gente que lo sabe utilizar, y realmente en algunas oficinas de arquitectura es muy complejo por la curva de aprendizaje utilizar Revit u otro tipo de software. Entonces tenemos que AutoCAD es una aplicación o un programa, ¿cierto?, para PC o para Mac también, que es creada por la empresa Autodesk, la cual tiene muchos otros software para el modelado 3D, para también revisar proyectos, para trabajar, ¿cierto?, en conjunto para el sistema BIM en términos generales. Entonces, en resumen, Autodesk y AutoCAD transforman el diseño técnico a digital y lo pueden hacer accesible. Lo que empezó como un proyecto visionario de John Walker en los años 80 se convirtió en un estándar mundial para arquitectos e ingenieros, marcando un antes y un después en cómo se coinciden y construyen proyectos.